En esta ocasión hablaremos sobre las secciones cónicas o también conocidas curvas cónicas y el por qué se llaman así. Se llaman secciones cónicas porque se pueden formar mediante la intersección de un cono circular recto doble con un plano. Dejemos algo en claro. Un cono circular se forma al hacer rotar un triángulo rectángulo, tomando como eje de giro su altura. Entonces, es un cono recto porque es un triángulo rectángulo, o sea, un ángulo recto de 90 grados que empezó a girar sobre su eje de rotación, que es la altura del mismo triángulo. De por sí, un cono se forma haciendo girar sobre su mismo eje un triángulo rectángulo. Entonces, en otras palabras, un cono no es más que un triángulo en rotación. Ahora veamos por qué se dice doble. Bueno, este es un cono circular recto y es doble porque tenemos un cono encima de otro cono. Esto es simple de observar. Ahora nos dice que se va a intersectar con un plano y que la sección que forme dicha intersección será una sección cónica. Dependiendo de la inclinación del plano, se pueden clasificar 4 tipos de secciones cónicas. Si el plano corta de manera horizontal, o sea, paralela a su base del cono, se origina una circunferencia, y es un círculo el corte que se forma con el plano. Si cortamos un poco más inclinado el plano, ya no es un círculo, sino más bien una elipse. Si inclinamos un poco más el plano y realizamos un corte, ya no va a ser ni una elipse ni un círculo, sino una parábola, es decir, una rama que abre hacia una cierta dirección. Si inclinamos todavía más, ya empezamos a cortar los dos conos, originando lo que se denomina una hipérbola. Veámoslo con una animación. La clave del tema radica en el ángulo o la inclinación que pueda llegar a tener el plano que intersecta el cono doble recto. Si tenemos el plano totalmente horizontal, es una circunferencia lo que se forma. Si me empiezo a inclinar, estamos generando el perfil de una elipse. Si me sigo inclinando, a medida de que aumenta la inclinación, la elipse se va achatando y llega a un punto en el que se forma una parábola. Observemos aquí el perfil que estamos formando, ya que es un ramal que abre hacia arriba. Si me sigo inclinando, ya empieza a cortar el cono de abajo. En el plano, lo que se forma es una hipérbola, que es como si una parábola se estuviera viendo en el espejo, es decir, dos parábolas que abren de manera opuesta. Centraremos nuestro estudio en lo que es la elipse. Vamos a definir lo que es una elipse, y lo primero que tenemos que hacer es ubicar dos puntos cualesquiera llamados focos. En este caso, tenemos una elipse que tiene centro en el origen del plano XY, y los focos están sobre el eje X. La característica de una elipse es que todos sus puntos cumplen que si trazamos una recta desde un punto hasta un foco y desde ese mismo punto hasta el otro foco y sumamos sus longitudes, van a tener un valor constante. Si tomamos otro punto de la elipse y hacemos lo mismo y sumamos las longitudes de las distancias desde el punto hasta el foco, serán siempre constantes. Las coordenadas de los focos para este caso van a ser C,0 y menos C,0, donde C es un número real. Observe que los focos están ambos sobre el eje X. El eje por el cual pasan los focos de la elipse se le llama eje principal o eje focal, y el segmento de este, que va delimitado por los puntos de la elipse, se conoce como eje mayor. Los puntos donde el eje principal, es decir, el principio y el fin del eje mayor, se los conoce como vértice y tienen coordenadas menos A,0 y A,0. De igual forma, la elipse tiene un eje menor, que es perpendicular al eje mayor, y siempre tiene menor longitud. Los puntos en los que inicia y termina el eje menor se los conoce como extremos del eje menor, y tienen coordenadas 0,b y 0,-b, donde b también es un número real. Los valores de a, b y c son importantes, pues son los que definen la ecuación de la elipse, que nos dice que x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1. Y además tenemos la relación que nos dice que a al cuadrado menos c al cuadrado es igual a b al cuadrado. La elipse que tenemos en este ejemplo es un caso particular en el cual el centro de la elipse está en el origen del plano XY, es decir, tiene coordenadas 0,0, y además su eje mayor está sobre el eje X. Pero podemos tener elipses cuyo centro no sea el origen del plano, sino un punto cualesquiera en el plano, con coordenadas h, k.
En este caso, la ecuación de la elipse será x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Además, podemos tener elipses cuyo eje mayor sea vertical, es decir, que el eje principal de la elipse sea el eje Y, como la que se muestra en la imagen. En estos casos, los focos de la elipse tendrán coordenadas 0,c y 0, c. El eje mayor es vertical, los vértices de la elipse son 0, a y 0, a. Los extremos del eje menor están sobre el eje x y serán con las coordenadas menos b, 0 y b, 0. En este caso, la ecuación de la elipse cambia a y al cuadrado sobre a al cuadrado más x al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. La diferencia aquí es que la y al cuadrado está dividiendo el término de a en vez del término de x y viceversa, al término x está dividiendo el término b. Así como en las elipses cuyo eje principal es el eje x, también para este tipo de elipses podemos tener aquellas cuyo centro no está en el origen, sino que está en algún punto h, k. Y en este caso, la ecuación de la elipse está dada por la forma general y menos k al cuadrado sobre a al cuadrado más x menos h al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1.